Hola chicos, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Es una clase un poquito larga, espero que se les haga amena. Eh, si tienen alguna dificultad escuchando el audio, por favor pónganmelo en el chat o activen sus micrófonos debido a que pues a veces el chat no sale mientras se proyecta la pantalla, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ok, vamos a empezar hablando de síndromes de dificultad del recién nacido. Me presento con los que no me conocen, me llamo Diana Pablo, soy médico residente de primer año de pediatría y este es uno de los temas que más van a ocupar, sobre todo en su R2 a nivel académico, pero en su R1 a nivel práctico. ¿Por qué? Porque van a estar recibiendo bebés en ATOCO. Entonces, si ustedes van a estar recibiendo bebés en ATOCO, tienen que saber que esto puede pasar. Una de las evaluaciones más frecuentes que hacemos en ATOCO es el APGAR y el Silverman, ¿no? El Silverman nosotros lo podemos ocupar como una escala pronóstica de cómo está evolucionando clínicamente nuestro bebé en cuanto a deterioro de su respiración, ¿no? Que está incrementando la dificultad respiratoria en nuestro recién nacido. Y hay múltiples etiologías, acá vamos a abarcar las más frecuentes que pueden presentarse en nuestros bebés, incluyendo apneas y displasia broncopulmonar, que a pesar de que no son temas de R1 como tal, son temas que van a estar viendo muchísimo y que les van a tener que iniciar manejo a sus pacientes en la residencia. Entonces, si de repente llegan aquí al R1 y les llega un bebé que de repente deja de respirar o un bebé que ya tenía mucho tiempo ahí y que a lo mejor le estuvieron tratando otros R1 que ahora son R2, pero se los dejaron ustedes y no saben qué hacerle, pues esta es una de las herramientas que pueden ocupar. Vamos a comenzar con la estructura que va a tener la clase. Es la misma que ocupaban para sonar, así que pueden estar un poquito más familiarizados con la estructura. Le vamos a agregar en qué casos vamos a utilizar surfactante, en qué casos se amerita, en qué casos vamos a utilizar CPAP y ventilación invasiva, ¿ok? Vamos a comenzar por el más fácil, la taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, ¿qué es lo que nos dice su nombre? Pues básicamente todo lo que necesitamos saber de la patología. Taquipnea, es decir, un aumento en la frecuencia respiratoria transitoria, porque también es, pues como tal, no es una patología que permanezca, sino que pues el recién nacido va a tener una dificultad adaptándose al medio y pues va a ceder en un lapso de tiempo. Ahorita veremos qué lapso de tiempo. Y del recién nacido, ya que es una patología exclusiva de los neonatos. Dentro de las definiciones, ¿qué podemos destacar? También es conocida con el nombre coloquial de pulmón húmedo o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Es una, es un distrés respiratorio, entre comillas, inexplicable, porque ahorita vamos a ver por qué sucede del recién nacido, también conocido como taquipnea neonatal, o en caso de que dure menos de lo que debería durar, se clasifica como maladaptación pulmonar. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Es un proceso respiratorio no infeccioso, esto es muy importante, que va a iniciar en las primeras horas de vida y se va a resolver entre las 24 y 72 horas posteriores al nacimiento. Esto que nos deja que si pasan menos de 24 horas, entonces ya tenemos un síndrome de maladaptación pulmonar. Sin embargo, si nosotros excedemos este tiempo, pues ya vamos a tener una taquipnea transitoria.
Y esto es muy importante también recalcar dentro de nuestra etiología, bueno, definición, que se resuelve no es algo que permanezca. Se va a caracterizar por la presencia de taquipnea, es decir, un aumento en la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, incremento en los requerimientos de oxígeno con CO2, ya sea normales o ligeramente incrementados. Y esa fue la definición de la guía de práctica clínica. En el libro de Martínez y Martínez de Pediatría, la definición está muy parecida, sin embargo, acá agregan con una persistencia mayor a 6 horas. Hacen el corte a las 6 horas. Yo les recomiendo que lo hagan a las 24 horas. ¿Qué epidemiología tenemos? Pues va a ser más frecuente en niños nacidos a término o pretérmino por parto vaginal o cesárea. La mayoría van a ser por cesárea por el mecanismo fisiopatológico que se desencadena. Y no van a tener un predominio de antecedentes, le puede pasar a cualquier recién nacido. También el 35 al 50% de estos va a representar de los casos de insuficiencia respiratoria no infecciosa un porcentaje alto, del 35 al 50%. Y la causa de estos puede ser cesárea, ayuno prolongado de la madre, infusiones hipotónicas en el trabajo de parto y periodos expulsivos rápidos. Tenemos una incidencia de 4 a casi 6 por cada 1000 nacidos a término. Esta es una incidencia alta. Sin embargo, pues va a variar de acuerdo a las zonas geográficas y digamos, a la distribución mundial. Esto es de acuerdo a la distribución mundial. En nuestro medio es más frecuente. El 10% de estas taquipneas va a ser un prematuro de entre 33 y 34 semanas, 5% un prematuro entre 35 y 36 y eh, va a representar una gran parte de las dificultades no infecciosas dentro de los cuidados intensivos o especiales en un hospital, ¿no? Factores de riesgo: término, prematuros tardíos, masculinos, macrosómicos, mamá con antecedente de asma, tabaquismo, diabetes, sedación profunda, ruptura de membranas mayor a 12 horas, embarazo gemelar. Y en cuanto al ambiente, tenemos algunos factores que predisponen, como que se haya realizado una cesárea, que no haya habido trabajo de parto, y por lo tanto no se liberan catecolaminas maternas y no se realiza una eliminación de líquido adecuada. El líquido pulmonar que tienen pues los alveolos, de hecho, en nuestro manual de reanimación neonatal nos describen cómo es que la circulación fetal cambia al momento del nacimiento para ya hacer una circulación neonatal, donde este líquido que está dentro de los alveolos se tiene que reabsorber por los cambios de presión. Entonces, este filtrado del plasma se tiene que reabsorber por vía linfática y una parte de él se expulsa durante el parto vaginal por compresión torácica. Esto va a ser por las contracciones. Por lo tanto, las pacientes que no tuvieron trabajo de parto, va a ser muy complicado que no cursen con alguna dificultad respiratoria los productos de esto, ¿ok? Por lo tanto, está ausente en los niños que nacen por cesárea, sobre todo los que no tuvieron trabajo de parto, van a retener líquido en el intersticio y al permanecer líquido, pues obviamente ese espacio tenía que estar ocupado por aire, va a ser difícil que se oxigene la sangre capilar, va a incrementar el edema y distensibilidad pulmonar. Bueno, el edema va a incrementar, la distensibilidad pulmonar va a disminuir y para compensar esa falta de oxigenación, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar la frecuencia respiratoria, por lo tanto, va a haber taquipnea y colapso bronquioalveolar. ¿Por qué? Porque el espacio está ocupado por líquido, no por aire. Entonces, va a haber datos de atrapamiento aéreo, ¿ok? Esto a la larga nos puede generar hipertensión pulmonar. Sin embargo, pues aquí ya vamos a ir a otra patología. Y pues la absorción activa del líquido se va a dar en el epitelio pulmonar por las compresiones torácicas durante el parto vaginal.
Acá tenemos un esquema que nos representa más o menos cómo es que está el espacio del epitelio, ¿no? Acá tenemos los vasos linfáticos, acá tenemos el alveolo, lo vamos a dibujar aquí como para que esté más didáctico esto, y esto está lleno de líquido, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que este alveolo, para que tenga aire, tiene que pasar todas estas moléculas hacia los vasos de agua, hacia los vasos linfáticos. Sin embargo, esta es una absorción activa por este epitelio y se desencadena por el incremento de catecolaminas maternas, es decir, adrenalina, noradrenalina, arginina vasopresina y otros factores de crecimiento como el endotelial tipo 2. Esto va a activar los canales de sodio, por lo tanto, este sodio va a arrastrar el agua hacia los vasos linfáticos y también pues hacia la sangre, ¿no? Ahora, en las compresiones torácicas va a haber una parte de este líquido que sí va a ser expulsado, pero no todo, del 25 al 30%. En las primeras ventilaciones, es decir, las primeras veces que el bebé pues meta aire a sus pulmoncitos, va a existir mayor eliminación de líquido por incremento en la presión de O2, ¿ok? Y esto va a vasodilatar los capilares. ¿Para qué? Precisamente para que pasen las moléculas de oxígeno. Y este líquido que estaba en los alveolos, pues va a pasar al espacio vascular. Este proceso se da más o menos en 6 horas. Por eso es que algunas bibliografías hacen el punto de corte aquí. Sin embargo, pues este es el mayor porcentaje de los recién nacidos que logran hacer esta adaptación en este tiempo. Ya cuando hablamos del 99%, pues es en 24 horas. Por eso es que ese es el punto de corte máximo que se toma para definirlo como taquipnea. Todavía menor a 24 horas pueden considerarlo un síndrome de dificultad respiratoria eh, tipo maladaptación pulmonar. Entonces, ¿qué procesos se llevan a cabo dentro de la gestación para que nosotros digamos que pues se desencadena una taquipnea transitoria del recién nacido? Al inicio de la gestación y casi pues en el segundo trimestre, tercer trimestre, vamos a ver que el líquido pulmonar va a ir incrementando hasta más o menos 25 mililitros por kilo, ¿ok? Esto va a llegar a su cúspide en el tercer trimestre. Antes, cuando está prodrómica la mamá en pródromos de trabajo de parto, lo que va a pasar es que va a haber una liberación de cortisol. ¿Por qué? Porque es un estado de estrés. Por lo tanto, esto va a desencadenar una cascada de catecolaminas. Y esas catecolaminas lo que van a hacer es liberar, bueno, activar los canales de sodio. Aquí están los neumocitos tipo 2 y va a haber un paso de sodio arrastrado o sea, arrastrando agua para que este 30% del líquido sea reabsorbido de los pulmones hacia el sistema linfático, ¿no? Ya cuando tenemos trabajo de parto, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema de reabsorción va a seguir trabajando de una manera más efectiva y aquí es cuando empieza todo el proceso. Pero ya que el bebé nació, el incremento en las presiones y la distensibilidad de los pulmones por sí sola va a activar estos canales. Ya no necesita del estado de estrés de catecolaminas de la madre, ¿ok? Y acá, ya que existió esta diferencia de presiones, va a vasodilatarse todo el sistema vascular del recién nacido y va a ser un coadyuvante en el transporte de este líquido. Antes de esto no era posible porque pues están vasoconstriñidos por pues las características de la circulación fetal, ¿no?
Ahora, dentro de otros factores que van a contribuir a esto es la asfixia perinatal puede alterar la permeabilidad capilar, por lo tanto se absorbe menos líquido, deficiencias de surfactante. Esto, pues yo lo catalogaría más como un SDR tipo 1, pero puede haber deficiencia de mala, no cantidad, sino calidad. E inmadurez en los mecanismos de sodio, porque ya vimos que ese canal es el que está determinado para que el líquido pase al espacio linfático y al vascular. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro bebé está taquipnéico? Pues vamos a ver un incremento en la frecuencia cardíaca. Tenemos que tomarle la frecuencia cardíaca en un minuto y después la respiratoria. Cuando nosotros vemos que hay un incremento en la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, estamos hablando de taquipnea. Cuando estamos hablando de polipnea, ¿y cuál es la diferencia? En la polipnea son respiraciones que no son, digamos, efectivas en cuanto a la profundidad. Son respiraciones superficiales y que usan musculatura accesoria. Sin embargo, en la taquipnea estamos hablando de la frecuencia. ¿Podemos tener polipnea y taquipnea al mismo tiempo? Sí. ¿Podemos tener solo polipnea? También. ¿Podemos tener solo taquipnea? Sí. Normalmente van de la mano. Si la taquipnea ya está persistiendo más de 12 horas, si tenemos campos pulmonares inestertores, si tenemos modificaciones en la saturación de oxígeno o dificultad respiratoria leve moderada, esto es muy importante porque la taquipnea transitoria al recién nacido suele ser benigna. Rara vez se deterioran a una dificultad respiratoria severa y pues vamos a tener un tórax con un incremento en el diámetro postero anterior debido a, pues, al atrapamiento aéreo, ¿no? Y pues va a estar autolimitado en las primeras 24 a 48 horas, incluso a 72 horas, pues vamos a ver una mejoría en el estado del bebé. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues en una disminución del puntaje de Silverman, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a ver en el Silverman? Esto lo vamos a explicar ahorita, pero en los otros temas de dificultad respiratoria se retoma. Ahorita que quede bien claro que abarca aleteo nasal, si está ausente, mínimo o marcado. Siempre que vean el 2 es que está muy evidente, el 1 que es mínimo y el 0 que no está, ¿ok? Quejido respiratorio, igual. Tiraje intercostal, retracción external y disociación toracoabdominal. Un pediatra que alguna vez nos preguntó de todos estos, ¿cuál es el que te preocuparía más? Quiero que sepan que mientras más abajo vean el dato, es menos grave. Mientras más arriba vean el dato, salvo la aleteo nasal, porque eso es como de vía aérea superior, me refiero al tórax, es más grave. Si ustedes ven una retracción supraesternal, es muchísimo más serio que una retracción intercostal baja o una disociación toracoabdominal. ¿Por qué? Porque significa que nuestra caja torácica está muchísimo mejor ensamblada, acoplada en la parte superior. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está tan bellamente formado que tiende a proteger más las estructuras más vitales. Entonces, la parte inferior de la caja torácica tiene mayor distensibilidad, por lo tanto, al uso de la musculatura accesoria se mueve más, aunque no tenga tanta dificultad respiratoria. ¿La tiene? Sí, pero no tanta. Si la parte de arriba se hunde y se mueve, quiere decir que el bebé está haciendo muchísimo esfuerzo con los músculos accesorios para respirar. Entonces, nos preocupa más una retracción supraesternal que una disociación toracoabdominal o que un tiraje intercostal bajo. El diagnóstico, pues lo podemos hacer por clínica, pero pues también se puede apoyar de los antecedentes maternos o de algunos otros paraclínicos. Le podemos tomar una gasometría de cordón, ¿sí? También podemos, no sé, pedir una radiografía de tórax, electrolitos. Ustedes van a individualizar a cada uno de sus pacientes.
Sin embargo, a mi criterio y a lo que yo he leído en lo que llevo en este mes más bien en estos 10 meses de residencia, es mejor ser menos invasivo, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos leído y a lo que nosotros hemos aprendido. No adivinando, no de lo que oímos, sino de lo que nosotros sabemos con evidencia científica. Entonces, en los hospitales van a ver que sus adscritos siempre le van a pedir una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Imágenes de atrapamiento aéreo. ¿Qué es esto? Pues nosotros vamos a encontrar una caja torácica con rectificación de los arcos costales. Podemos ver en esta imagen que están horizontalizados, ¿ok? Eso quiere decir rectificados. Una herniación del parénquima, hiperclaridad, aumento de espacios intercostales, aplanamiento de diafragmas y trama vascular pulmonar aumentada. ¿Esto cómo lo podemos ver en la imagen? Pues normalmente tenemos que contar 8 espacios intercostales. Podemos ver 9 o 10 espacios intercostales. Eso quiere decir acá aplanamiento de los semidiafragmas, porque todo se ha horizontalizado porque se está atrapando aire, no puede difundirse adecuadamente hacia este oxígeno, hacia los capilares, todavía tenemos líquido, no se está realizando la ventilación de una forma adecuada. En la gasometría podemos tener hipoxemia leve, ya que no es una patología que nos alarme mucho, sin embargo, pues sí cansa al recién nacido y si no la tratamos a tiempo, pues puede tener repercusiones, ¿no? El dióxido de carbono puede estar en el límite normal o ligeramente aumentado. La saturación no va a descender mucho y pues se pueden pedir electrolitos, normalmente no se le piden. Dentro de los auxiliares diagnósticos es importante la oximetría de pulso y pues sobre todo la clínica, ¿no? La taquipnea, que va a persistir por más de 12 horas, más de 24 horas en la mayoría de los pacientes, que no tenga estertores en los campos pulmonares. Tenemos que ser muy críticos en los sonidos que escuchamos en el tórax, porque puede ser por el mismo líquido, pero si nosotros escuchamos estertores francos, podrían hablarnos más de una neumonía. También va a depender mucho de los antecedentes maternos. Y en la radiografía de tórax solamente la vamos a pedir en la sospecha de taquipnea transitoria si es que tenemos duda diagnóstica. ¿Por qué? Porque mientras menos radiemos al bebé, mejor. Para diagnóstico, ¿qué imágenes vamos a ver? Tanto clínica como radiológicamente, el incremento del diámetro anteroposterior si es que le hacen una lateral. La congestión pariliar simétrica porque ambos ilios pulmonares pues se van a ver comprometidos de la misma forma porque pues ambos no supieron pues liberar ese líquido hacia el espacio linfático ni vascular. Cardiomegalia aparente, esto por la horizontalización de los hemidiafragmas, el aplanamiento y los datos clínicos que ya habíamos visto. Podemos ver hipoxemia, estos son los valores que se ven en sangre, y acidosis respiratoria compensada. La oximetría de pulso les comentaba que era muy importante porque la tenemos que mantener entre 88 y 92%. En prematuros es importante que la oximetría de pulso se mantenga entre 90 y 94%. No más porque pues su sistema pulmonar aún es inmaduro, ¿ok? A pesar de que nosotros tenemos en los algoritmos de reanimación neonatal como a los 10 minutos que ya alcanzan los 95% de saturación, nosotros esto lo tenemos que ver reflejado en los de término. En pretérmino todavía 90-94 es aceptable. No los llevemos hasta 100 porque entonces ya caemos en un error y ahorita vamos a ver la repercusión. La gasometría arterial, si se inicia con signos de insuficiencia respiratoria, que ese es un diagnóstico gasométrico y no clínico, ¿ok? O si disminuye de forma permanente la saturación de oxígeno, podemos apoyarnos de este paraclínico, ¿ok? Y el diagnóstico diferencial, pues van a ser todas estas etiologías que van a depender del contexto materno. ¿Cómo vamos a diferenciarlas? Sobre todo con
¿Cuál sería la más parecida? Neumonía, si acaso, porque la evolución de las demás es tórpida, ¿ok? Bueno, vamos a tener una edad de inicio temprana, antecedentes de cesáreas, los hijos de madre diabética porque existe una mayor dificultad de igual absorber este líquido. La taquipnea va a ser el único dato extra. En cambio, en las neumonías vamos a ver aspecto séptico o de dificultad respiratoria marcada. En la gasometría solamente vamos a ver hipoxemia leve, sin embargo, pues en la neumonía va a predominar la acidosis mixta. En la radiografía de tórax únicamente pues los datos de atrapamiento aéreo, pero ya en la neumonía condensación, ¿no? Y, eh, y en la neumonía, si nosotros la sospechamos por antecedentes maternos, es decir, la infección vertical o nosocomial, pues podemos pedir otros estudios adicionales como PCR, hemograma, etcétera. Ahorita vamos a ver los demás. En tratamiento, pues en general no se da tratamiento farmacológico, solamente se dan medidas generales, se mantiene eutermia, se asegura ya sea la vía oral o los aportes intravenosos. Si nosotros tenemos un paciente que está en su primer día de vida, pues depende si es pretérmino o de término, ¿no? Tendremos que asegurar 70 mililitros kilogramo día en soluciones intravenosas, sí, o incluso 80 si es pretérmino. Y en la alimentación, igual un aporte lácteo que cubra sus requerimientos energéticos basales. También manejo y estimulación mínima para no incrementar el trabajo respiratorio. Oxigenoterapia solamente en caso que así lo requiera. La alimentación se va a dar con técnica de polipnea. ¿Qué es esto? Porque pues en ningún libro viene como tal, sino que pues uno lo aprende empíricamente. Es si ustedes indican ayuno, cuando pues tienen una frecuencia respiratoria mayor a 80. Indican sonda orogástrica, es decir, que la leche se la pasen por sonda, si la frecuencia respiratoria está entre 80 y 60 respiraciones por minuto. Y si la respiración está menor a 60 respiraciones por minuto, le pueden dar su siguiente toma por succión. Esto por el riesgo de broncoaspiración, ¿ok? Y pues en algunos casos se da epinefrina para reabsorción de líquido pulmonar, sin embargo, pues esto está controvertido. La mayoría de veces únicamente nos basamos en dar oxigenoterapia en aportes bajos, la mayoría de veces solo se usa casco o se puede disminuir el aporte de puntas, pero rara vez requieren algún otro manejo o asistencia ventilatoria. Eh, los aportes que se pueden dar de oxígeno suplementario, la mayoría de veces son por casco. Esto va a incrementar la dilatación de los capilares pulmonares y el aire va a desplazar el líquido al intersticio. ¿Para qué? Para que pues exista una absorción y entonces se interrumpa este ciclo patológico, ¿no? Y el CPAP, pues lo que va a hacer es, como estos bebés sí tienen un esfuerzo respiratorio adecuado, va a mantener una presión supraatmosférica durante la inspiración del bebé para que esto mantenga la saturación arriba de 88. Ahora, pues, ¿qué es lo que va a ayudar a nuestro bebé? Esto va a ayudar en todas las dificultades respiratorias del recién nacido. Esto es como para considerarlo en todos los síndromes que vamos a ver. Va a incrementar el volumen pulmonar residual, mejorar el intercambio gaseoso, va a aumentar la presión de oxígeno, prevenir el colapso alveolar, el surfactante endógeno, el que ya tiene nuestro bebito, lo va a preservar. En otras patologías el exógeno también lo puede preservar. Va a mejorar la oxigenación, la complianza pulmonar y va a reducir el trabajo respiratorio y estabilizar el patrón. La taquipnea, si no remite, tenemos que buscar causas adicionales. Si no remite tras 24, 72 horas, tope 72 horas. Y si presenta datos de dificultad moderada o grave, con cambios en la gasometría. Mientras nosotros buscamos qué onda, vamos a iniciar ventilación mecánica si es que vemos que esta dificultad respiratoria está incrementando. Pero igual, tenemos que individualizar al paciente. Muy pocos pacientes con taquipnea transitoria requieren ventilación mecánica. Siempre tenemos que
evitar manipulación excesiva, vamos a tener cuidados especiales con un ambiente térmico neutro, técnica de alimentación por lo que yo les mencionaba, con técnica de polipnea, pero con ese nombre como tal no viene en ningún lado, únicamente uno lo aprende. A lo que se refieren es que si tiene menos de 60, pues sí, le dé succión, ¿no? Y que suspende si tiene dificultad otra vez. Evitar manipularlo excesivamente. La sonda orogástrica se le puede colocar en caso de que tenga Silverman menor de 2 o se deje en ayuno en caso de que tenga cianosis, o sea, pulsioximetrías bajas, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros previo al evento, no? Buscar los factores de riesgo para taquipnea, es decir, a la mamá preguntarle por todos estos antecedentes, ver si el recién nacido tiene algún predecesor que haya sido macrosómico o que sea producto de un embarazo gemelar, etcétera, ¿no? Así como si nosotros ya tenemos factores de riesgo en este bebé para taquipnea, vamos a solicitar una radiografía de tórax. Y si no tenemos factores de riesgo, pero la sospechamos, podemos darle cuidados del recién nacido en caso de que creamos que es transitorio, que no va a durar más de 6 horas, lo podemos tener en vigilancia con oxígeno suplementario en aportes bajos y ver cómo evoluciona. Pero también podemos hacer lo segundo, ¿no? Medir la pulsioximetría de forma continua y ver si requiere placa o no requiere placa, revalorar, ¿ok? Si nosotros vemos que cambia la pulsioximetría, entonces sí vamos a tener que tener a fuerza una placa y vamos a iniciar oxígeno, ¿ok? Tenemos que vigilar el patrón respiratorio, realizar los diagnósticos diferenciales en caso de que el patrón empeore y el CPAP solamente si progresa la dificultad y no logra pulsioximetrías meta. Ahora, también en caso de que haya disminución en la presión de oxígeno, aumento en la presión de dióxido de carbono o acidosis respiratoria o mixta en la gasometría. Si la gasometría mejora, podemos suspender la ventilación invasiva. Si no mejora, podemos buscar causas alternas. Vamos a empezar ahora con el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o síndrome de membrana hialina. ¿Qué es esto? Es un cuadro clínico caracterizado por dificultad respiratoria progresiva en el recién nacido pretérmino. Esto lo va a diferenciar del anterior porque el anterior era más común en término, incluso postérmino, algunos, o pretérmino tardío. En este caso va a ser en los pretérmino y va a ser todavía muchísimo más frecuente si es menor a 34 semanas de gestación. ¿Por qué? Por una deficiencia de factor tensoactivo pulmonar, que este es el surfactante pulmonar. Ahora, ¿qué criterios vamos a tener para definirla como tal? Un aumento de la dependencia de oxígeno en las primeras 24 horas de vida. Es decir, ya tenemos otro punto de corte de otra bibliografía que nos marcan las 24 horas. Ahora, ausencia de cualquier signo de infección. Esto es muy importante para diferenciarlo de la neumonía, ¿ok? Y un aspecto radiológico típico, que es un patrón retículo granular en pulmón y broncograma aéreo, que lo vamos a ir viendo de acuerdo a las etapas del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. La incidencia va a estar inversamente relacionada con la edad gestacional y el peso. Lo que yo les decía, mientras está más chiquito, tiene más probabilidades de tener esto, ¿ok? Hasta 80% de probabilidades. Vamos a tener un riesgo aumentado en todas estas condiciones. Como pueden ver, son todas factores de riesgo que de por sí tenemos altos en una gestante, pero también cosas que podríamos decir, a ver, sexo masculino, porque se ha detectado una mayor incidencia en los pacientes del sexo masculino, así como en pacientes que tuvieron hipotermia, gestas múltiples y pues obviamente antecedente de un hermano que haya tenido CDR también, ¿no? Riesgo disminuido en todas estas condiciones también.
¿Cuál es la fisiopatología? Aquí no es una cosa de reabsorción de líquido. El líquido se reabsorbe adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender la embriología del desarrollo pulmonar. ¿Por qué? Porque si no estamos produciendo surfactante de calidad, es porque alguna de estas fases está comprometida. Si nosotros nos regresamos a embrio, sabemos que en la fase canalicular vamos a desarrollar la región intraacinar, es decir, los bronquiolos respiratorios, la parte donde se van a formar las terminaciones de estos, que van a incluir al alveolo, ¿no? Se va a adelgazar el epitelio periférico y del mesénquima y se va a desarrollar el surfactante. Aquí, si nosotros terminamos esta semana, la 28 semana de gestación, ya vamos a tener surfactante, porque ya vamos a pasar a la fase alveolar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, aunque ya pasemos a esta fase, que en sí hay un overlap, o sea, como que se sobreponen las fases y tenemos etapa sacular junto con canalicular, etapa alveolar, etc. Entonces, en la fase alveolar ya vamos a tener un aumento en las estructuras, pero apenas se va a empezar a producir el surfactante de calidad en mayores de 28 semanas de gestación. A lo mejor aquí ya hay surfactante, pero no es de calidad. ¿Por qué? Bueno, tenemos 4 apoproteínas tensoactivas diferentes y tenemos que tener la producción de estas 4 para que nuestro surfactante sea bueno. Acá tenemos al neumocito tipo 1, que lo que va a hacer es producir surfactante. Y estos neumocitos tipo 1 van a dar origen a los neumocitos tipo 2, que esos sí son los que van a producirlo, ¿ok? Y la proteína tensoactiva A lo que va a hacer es formar la mielina tubular. Va a ser hidrófobo. Esto va a ser importante porque al repeler el agua va a crear esta capa tensoactiva. La proteína B lo que va a hacer es, igual va a ser hidrófobo, pero va a mejorar la absorción de los fosfolípidos. La C va a aumentar la velocidad para que estos pasen a la monocapa superficial y la D va a ser de defensa. Es importante que tenga estas 4 proteínas tensoactivas. ¿Para qué? Para que formen esta red, esta estructura que evite que los alveolos colapsen. Si nuestro surfactante no estuviera formado por estos fosfolípidos y estas proteínas de forma de que sean hidrófobas y que de alguna forma se mantengan en una capa unificada cubriendo el interior del alveolo, los alveolos colapsarían con cada expiración y no podrían volver a abrirse. El 40% del volumen de aire residual, nosotros lo vamos a presentar tras el primer ciclo respiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que en las siguientes respiraciones, este volumen de aire residual va a generar presiones respiratorias menores. En resumidas palabras, si nosotros hacemos nuestra primera respiración, esa nos va a costar más trabajo que todas las demás si esto es fisiológico. Sin embargo, como en los pacientes con SDR tipo 1 esto no funciona adecuadamente, como el alveolo va a estar colapsando todo el tiempo, ese volumen de aire residual no va a estar presente y entonces al colapsarse tiene que hacer un esfuerzo igual en cada respiración. No va a ser nada más, la primera fue difícil y todas las demás son fáciles. No, todas son igual de difíciles que la primera. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Puede desencadenarse por algunos factores de riesgo que vimos anteriormente. Si nosotros ya tenemos déficit de surfactante, va a haber un aumento en la tensión superficial, es decir, pues estas estructuras van a disminuir la distensibilidad pulmonar, la capacidad residual funcional y van a aumentar el espacio muerto. Por lo tanto, al haber atrapamiento de aire,
Podemos presentar atelectasias múltiples, alteración en la relación ventilación-flujo, incluso caer en hipoxia, acidosis, daño endotelial alveolar, trasudado del plasma al alveolo, lo cual va a generar una enfermedad de membrana hialina. Acá ya va a ir progresando el daño, lo cual nos puede llevar de un SDR etapa 1 a una etapa 4, ¿sale? Este fibrinógeno que va a dar fibrina también va a formar estas membranas. La hipoxia y la acidosis va a aumentar las resistencias pulmonares, la cual va a ser un círculo vicioso, pues incrementándose a sí misma, cayendo en más acidosis, etc. Y este exudado que va a aparecer en los alveolos es el que va a formar las membranas. Ahora, para la clínica tenemos que saber igual, ya pasaron más de 6 horas, aumentó la frecuencia respiratoria, podemos presentar cualquier alteración en el Silverman. ¿Por qué? Por inicio de la resistencia, mayor resistencia y uso de musculatura accesoria. La cianosis puede presentarse por más de 5 gramos sobre decilitro de hemoglobina desoxigenada. Y aquí están las 4 fases. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1, vamos a hacerle un poquito de zoom, tenemos un infiltrado reticular, retículo granular fino, homogéneo, como vidrio esmerilado. Es decir, acá todavía podemos visualizar la silueta cardíaca. Vemos como que está opaco. Ahorita se ve un poquito borroso, pero sí logramos ver áreas insufladas, ¿ok? En el grado 2 es similar, pero lo que vamos a ver es un broncograma aéreo más visible. Si lo ven acá, esto se ve blanco, pero todavía podemos ver la silueta cardíaca, ¿ok? Pero acá no nada más lo vemos blanco, sino que también vemos como que unas rayitas negras, que esto es el broncograma aéreo. ¿Eso qué quiere decir? Que el parénquima, es decir, todas las zonas que tienen alvéolos, están tan colapsadas que se ven más radiopacas, ¿ok? Y las zonas que tienen aire, que son los bronquiolos, pues se ven más radiolúcidas, porque esas columnas sí tienen aire. Entonces, por eso se ve más negrito, porque todo lo de atrás, o sea, los alvéolos está colapsado. Y en el caso de un grado 3, lo que va a ocurrir es que va a haber una pacificación alveolar difusa con menor volumen pulmonar, es decir, vamos a ver una disminución en los diámetros. Ya en un grado 4, esto lo vemos totalmente blanco, así, pero blanco, blanco, blanco. Esto va a evitar que nosotros distingamos la silueta cardíaca. Ahí es cuando sabemos que es un grado 4, porque todavía en el grado 3, a pesar de que ya disminuyó el diámetro, todavía podemos visualizar parte de la silueta cardíaca. Y el signo de la campana, que es una subaireación generalizada, el patrón reticular fino y los broncogramas aéreos periféricos. Aquí está un broncograma, el reticular fino blanco y el tórax en campana. Acá tenemos otro ejemplo, tórax en campana, el broncograma y esto blanco que está así como en nubecitas y redes, es el patrón retículo alveolar fino. Ahora, en el SDR clásico tenemos este patrón que les mencionaba, pero en el moderadamente grave vamos a tener todo incrementado. Es decir, todo se ve muchísimo más obvio. Ahora, este es un poquito más grave porque podemos marcar mejor todos los broncogramas aéreos y porque ya tenemos disminución en el diámetro. Esto sería un SDR tipo 3. Bueno, grado 3. Este está más grave todavía. Podemos ver más marcado todo. El patrón, todo esto que se ve blanco es el retículo granular. Todo esto que se ve oscuro
y ramificado, dicotomizado, porque así se distribuyen los bronquiolos, es el broncograma aéreo. Y pues el diagnóstico es clínico y radiográfico, ¿no? Por laboratorio se puede hacer antes, pues, una amniocentesis, si es que quieren ver el riesgo de CDR, realmente en la práctica no se hacen. En la gasometría vamos a ver acidosis metabólica y respiratoria con datos de hipoxemia e hipercapnia. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Por eso es que dicen, ay, es menor a 34 semanas, pongan inductores de maduración pulmonar. ¿Qué es eso? La betametasona y la dexametasona. De todos estos esteroides se prefiere la betametasona. 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Es decir, 12 por 2. Y 6 de dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. 6 por 4. Para que se lo aprendan es casi lo mismo. 24. 24. Yo me lo aprendí así, con el número 24. Todas las dosis. Y se da cuando en menores de 7 días, menos de 7 días previo al nacimiento, pero para que tenga tiempo de latencia, para que pueda actuar y pueda, digamos, tener esta ventana terapéutica. ¿Qué se recomienda? Que se den todas las dosis. Sin embargo, supongamos que el bebé tiene condiciones para que nazca en este momento, no se puede prolongar el trabajo de parto o no podemos, ya tiene datos de sufrimiento fetal, lo que sea, lo tienes que sacar ya. Es preferible sacarlo ya, si nada más tiene una dosis de esteroide o 2 dosis de dexametasona a lo mejor y no ha terminado su esquema. La respuesta es que o a lo mejor que sabes que lo tienes que sacar en 24 horas máximo, pero que dices, ¿y si, para qué le inicio inductores de maduración pulmonar si pues tengo que completar el esquema? La respuesta es que en los últimos artículos que han salido mencionan que a pesar de que la efectividad de los inductores de maduración pulmonar es muy alta cuando terminamos todo el esquema, el beneficio de una dosis única de inductor de maduración pulmonar dentro de esta ventana de 7 días, aunque no se complete el esquema, es mejor que nada. O sea, sí va a haber algún cambio ahí en el epitelio, sí va a haber producción de surfactante desencadenada por este esteroide y pues cuando tenemos que recomendarlo en mujeres de alto riesgo, en todas las amenazas de parto pretérmino que nosotros consideramos dentro de este rango etario de nuestro producto. En cesárea sin trabajo de parto se puede considerar. En caso de que tenga rotura prematura de membranas, pues está controvertido el uso de antibiótico. Y se debe de considerar el uso de tocolíticos si es que tiene una amenaza de parto pretérmino para que dé chance de que el pulmón pues pueda producir surfactante para no colapsar. Y pues, ¿qué tipos de surfactante tenemos? Tenemos todas estas marcas. Acá tenemos qué proteínas van a tener. Y como podemos ver, tenemos que tener la mayoría de las proteínas que podamos conseguir, ¿sale? Dentro de los más utilizados son el Survanta, el Curosurf, y estos van a ser administrados dependiendo de su origen, ¿no? El Survanta es el bovino, se va a administrar en dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Y el Curosurf es el animal, se puede iniciar en la misma dosis o en dosis más altas a 200 miligramos por kilogramo, y este va a ser cada 12 horas. Dentro de los disponibles en México, pues tenemos también Veractant y Poractant alfa, y tenemos una dosis inicial que es de 4 mililitros por kilogramo en Veractant y 2.5 por mililitro por kilogramo en Poractant. Y las dosis subsecuentes en ambos son 100 miligramos por kilo dosis. Sugiero que se aprenda la dosis de 100, porque esa aplica en ambos. Únicamente que en
por Actant, pues todavía podemos incrementar un poquito la dosis. ¿Cuáles son las indicaciones de surfactante? Se puede iniciar surfactante profiláctico si es que nosotros estamos en la ventana de 10 a 30 minutos del nacimiento. Esto es súper importante para que nosotros preveemos la formación de la membrana hialina. Esto lo podemos iniciar en edades con factores de riesgo muy elevados, por ejemplo, en recién nacidos muy prematuros, con peso muy bajo o pacientes que ya requirieron intubación. Podemos hacer diferentes administraciones del surfactante con diferentes técnicas. Si iniciamos terapéutica temprana, pues puede ser entre los 30 minutos y las 2 horas de vida. Para que nosotros iniciemos esto, debe tener dificultad respiratoria moderada severa o en incremento. Y ya tardía es entre las 2 y 24 horas de vida. Sin embargo, pues a las 6 horas de vida es como que nosotros lo marcamos como punto de corte para un inicio temprano u oportuno, más bien dicho, de surfactante. Aquí ya tenemos que tener radiografía de tórax o gasometría confirmatoria de SDR y idealmente pues ya ventilación mecánica. Otras indicaciones para el surfactante, esto es importante con la siguiente patología que vamos a ver, síndrome de aspiración meconial. ¿Por qué? Pues por el efecto de atrapamiento aéreo que también hace, inactiva el surfactante que ya existe, entonces se pueden dar 4 dosis de surfactante separadas en 6 horas. En caso de que tenga hemorragia pulmonar o en neumonías y sepsis, sobre todo pseudomonas y virus sincitial, porque son los que van a comprometer mucho el surfactante. ¿Cuándo se reaplica? Si tenemos presión media de la vía aérea mayor de 6, si tenemos ventilación mecánica con fracción inspirada de oxígeno mayor a 40, manteniendo una presión de oxígeno mayor a 50. En caso de que tengamos radiografía sin barotrauma, y podemos aplicar 2 dosis subsecuentes. ¿Qué tenemos que descartar también? Malformaciones congénitas mayores, enfermedades que interfieran con función cardiopulmonar. Y si nosotros tenemos estas patologías comórbidas, podemos reservarnos un poco el uso de surfactante. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Ok? Administración invasiva, que es la Insure, que es a través de un tubo orotraqueal. Se puede extubar y ya de ahí administrar CPAP. O se puede dejar el tubo orotraqueal sin intubación o mínimamente invasiva, con MIST o LISA, que es cuando usan una sonda nasogástrica o una orogástrica, para pasarla por la cánula y ahí damos surfactante y ya, listo. Y la administración nebulizada, es decir, pones el surfactante nebulizado y administras el CPAP como para que empuje surfactante hacia vía aérea inferior. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar eutermia, mantener en la modalidad CPAP-B, posicionar vía aérea, hacer laringoscopia directa, introducir la sonda con la mano derecha, fijar la sonda con los dedos y verificar la posición de la sonda en la vía aérea para la técnica MIST. El surfactante se tiene que administrar lento, por 2 a 3 minutos y al menos en 3 bolos. Las pausas que se tienen que hacer máximas son de 10 minutos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al up-to-date en un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? Ver si tiene datos de dificultad respiratoria, actuar de acuerdo a nuestro algoritmo de reanimación neonatal. Si vemos que permanece con datos de dificultad respiratoria y ya habemos intubado, podemos ofrecer el surfactante, ya que el neonato esté intubado y estabilizado, y continuar con la ventilación mecánica. Si nosotros vemos que el paciente sí se manejó adecuadamente con ventilación no invasiva y tiene requerimientos altos de oxígeno, podemos administrar surfactante con una técnica no invasiva como MIST o Insure, que
aplicas la sonda o la intubación, aplicas el surfactante y retiras. Y pues podemos continuar con CPAP. Si no, o sea, si jaló sin administrar alguna otra medida extra como intubación y si la fracción inspirada de oxígeno está bien, podemos continuar con CPAP sin surfactante. Ahora, para que nosotros consideremos una falla de CPAP, es que persista la dificultad respiratoria, que la presión de agua sea mayor de 9, la FiO2 mayor de 30, un pH menor a 7.2 y más de 6 apneas en 6 horas o 2 apneas que requieran ventilación a presión positiva. ¿Qué criterios nosotros podemos ocupar para extubación? Pues un adecuado esfuerzo respiratorio, pulsioximetrías adecuadas, un PIP menor a 18 centímetros y una PEP menor a 7. Las metas gasométricas es que ya suba a más de 7.25 en el pH, la PCO2 menor a 55 y pues les digo las pulsioximetrías bien. Si ya tiene criterios de extubación, podemos iniciar cafeína y podemos valorar una readministración de surfactante. En caso de que no cumpla con criterios de presión de 7 centímetros de agua o una FiO2 mayor a 30, podemos optimizar el CPAP o la ventilación mecánica. Si ya cumple con estos criterios, podemos dar surfactante. Y pues aquí está, cuando nosotros tenemos que retirar el CPAP, es básicamente cuando nosotros vemos que la dificultad respiratoria ha remitido y los requerimientos de oxígeno son aire ambiente, las frecuencias respiratorias están normalizadas por más de 2 horas, casi todo es como múltiplos de 2 o de 4. Más de 2 episodios en 12 horas o 13 en 24 horas de bradicardia cianosis, o sea, de que nosotros podemos mantenerlo con casco a lo mejor. Si la mayoría del tiempo mantuvimos buenas pulsioximetrías, si no está en tratamiento para sepsis o alguna cardiopatía. Estos fueron todos los parámetros que les di sacados del UpToDate y básicamente en un paciente con síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 es asegurar vía aérea, administrar surfactante, progresar a ventilación invasiva de ser necesario y de ahí titular hacia abajo, si es que nosotros tenemos una dificultad respiratoria severa. Sin embargo, si tenemos una dificultad respiratoria moderada a leve, podemos dar el surfactante por una técnica MIST o INSURE y de ahí ver si aguanta nada más con CPAP o si se deteriora, pues ya, ventilación mecánica. Ahora, el síndrome de aspiración por meconio es igual o más severo que un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que no nada más se va a inactivar el surfactante, sino que este meconio va a obstruir y alterar el intercambio de gases, aparte de que va a irritar toda la vía aérea. La frecuencia del líquido amniótico meconial es del 6 al 24% en los eventos obstétricos. Y de ese porcentaje, solo el 5 al 12% tiene síndrome de aspiración por meconio. Por eso, porque es un porcentaje muy chiquito, si ya lo sacamos como un 1%, o sea, del total. En las guías y en los manuales de reanimación se dejó de aconsejar la intubación para aspirar únicamente líquido. O sea, ya no está descrito en el reneo por esta misma razón. En cambio, pues los procedimientos invasivos nos lesionan la vía aérea y puede predisponer a infecciones y a que se deteriore muchísimo más. ¿Pero qué es el meconio? Vaya, es una sustancia con pelo, moco, bilis y detritos celulares que en su mayoría es agua, un 75% es agua y está almacenado en el intestino fetal a partir del tercer mes de gestación. Va a ser estéril, espeso, de aspecto negro, verdoso y el 88% van a ser glucoproteínas del moco, proteínas plasmáticas, lípidos y proteasas. Va a aparecer a las 34 semanas de gestación.
nunca antes. Es decir, va a empezar a producirse aquí, pero cuando nosotros lo vamos a visualizar es a las 34 semanas en el síndrome de aspiración por meconio, ¿sale? No es sinónimo de sufrimiento fetal, ¿ok? Y puede condicionarse por diversos eventos de estrés, como hipoxia uterina, estimulación vaga, secreción de motilina o aumento de peristalsis con relajación del esfínter anal. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que un bebé haga síndrome de aspiración por meconio? El ambiente y el huésped. Puede ser de término o postérmino. Esa es la diferencia que tiene con el SDR tipo 1. Va a ser en término o postérmino. En pacientes desnutridos sin útero o con un antecedente de estrés, como la asfixia perinatal. En el ambiente, pues algo que condiciona asfixia perinatal, una mamá con diabetes, anemia, enfermedades cardiovasculares, infecciones intrauterinas o algún evento desencadenante. En nuestra fisiopatología, ¿qué va a pasar? Pues hubo una liberación de meconio o un evento con estrés, ¿no? Hipoxia, compresión del cordón, etcétera, y pues se liberó meconio. De ahí, ¿qué va a pasar? Pues el líquido amniótico que está con el bebé, pues va a estar teñido de meconio. Puede haber dos vías, que lo aspirara en el útero o que lo aspire en el trabajo de parto ya sacando al bebé. Como sea, lo aspiró, ¿no? ¿Y qué pasó? Van a haber varias, digamos, elementos que nosotros vamos a denominar una tétrada que va a deteriorar al pulmón por 4 vías distintas. ¿Cuáles son? Inflamación química o quemadura química, la inflamación como tal, hipertensión pulmonar persistente, infección. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Las vías, bueno, la vía aérea se va a obstruir de forma periférica o central, o sea, proximal, o sea, de que puede ser a lo mejor boca o narinas, o puede ser ya más abajo, ¿ok? Y puede ser parcial o completa. Si es completa, va a generar una telectasia, va a desequilibrar la ventilación flujo y va a caer en acidosis, hipoxemia, hipercapnia. Esto se parece mucho a qué? Al SDR tipo 1. ¿Por qué? Por obstrucción, ¿ok? Y también se parece esto también al mecanismo de la taquipnea por obstrucción, pero acá hay otros, ¿sale? Si la obstrucción es parcial, lo que va a hacer es un efecto válvula, lo cual va a atrapar aire y va a generar esto mismo. El meconio irrita, entonces va a desencadenar una producción de citocinas y sustancias vasoactivas que van a quemar la vía aérea y van a generar todo esto. También va a generar el deterioro continuo de nuestra vía aérea, remodelación de la vascularización pulmonar e hipertensión pulmonar persistente. 1/3 de los pacientes que tengan síndrome de aspiración por meconio puede desarrollar hipertensión pulmonar persistente. ¿Y qué es lo que va a pasar en estos pacientes? Pues la inactivación del surfactante por la neumonitis química, obstrucción de la vía aérea, liberación de mediadores vasoactivos con elevación de la hipertensión pulmonar, así como efecto de válvula y atrapamiento aéreo. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Por clínica, pues ya tenemos el líquido meconial. Datos de insuficiencia respiratoria, esto es gasométrico, pero podemos tener un Silberman alterado con dificultad respiratoria. Un recién nacido deprimido, o sea, que nazca con un Apgar menor a 7, que el Apgar no es pronóstico como tal, solamente nos da una idea. Y un antecedente de asfixia perinatal también nos puede anticipar esto. Dentro de los laboratorios, ¿qué pueden pedir? Gasometría, donde van a ver la hipoxemia, una radiografía, donde ahorita les voy a mostrar los infiltrados parcheados, condensaciones alveolares algodonosas en patrón de panal de abeja. Las gasometrías de cordón las podemos encontrar así, pues acidóticas, con alteraciones en la presión de oxígeno, y pues obviamente vamos a tener el Silberman súper alterado. También podemos encontrar líquido amniótico que no nada más
tiñó el cordón, sino también la piel, las uñas. Datos de posmadurez, ¿por qué? Porque son más frecuentes en postérmino y término, que puede ser piel seca, uñas largas o desnutrición in útero, así como aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Veamos unos bebés con el tórax inflado o en tonel y una taquipnea que progresó demasiado, o sea, demasiados días, más de 72 horas. Podemos tener un síndrome leve que va a requerir menos de 40% de oxígeno durante las primeras 48 horas. Va a tener nada más taquipnea, estertores, cianosis y solamente va a requerir una fracción inspirada de oxígeno menor a 0.4 por menos de 48 horas. Podemos tener moderado, que van a necesitar más aporte de oxígeno, pero sin fuga aérea, ¿ok? Y grave, que ya necesitan ventilación asistida porque ya tienen datos de fuga aérea o hipertensión pulmonar persistente asociada. Y un antecedente de asfixia perinatal. Estos son los criterios de asfixia perinatal. Ese ya es otro tema, pero es para que lo sepan, lo tomen en cuenta. Podemos tener un niño hipotónico o hipertónico con convulsiones, con apnea o irritabilidad como datos clínicos que nos pueden orientar a eso. Podemos tener un APGAR menor a 3 a los 5 minutos, esas alteraciones neurológicas, evidencia de daño multiorgánico, o ya en la gasometría, si le hacemos una gasometría de cordón, con pH menor a 7. Acá vemos el parcheado en panal de abeja, que son estos infiltrados multifocales que alternan con áreas hiperinsufladas. Todos estos parchecitos. Acá hay otra celdita. Acá hay otra celdita. Acá hay otra. Acá hay otra. Y en los cuadros más severos podemos ver datos de fuga aérea, condensación o neumotórax en el 40%. Acá esta radiografía se ve más fea, pero se ve todavía más la afección del síndrome de aspiración por meconio. Si se dan cuenta con las otras dos, se ve todavía peor el patrón radiográfico. Este es un síndrome de aspiración por meconio que no está tan avanzado, pero pues podemos ver que como está la neumonitis química, pues todo lo que es vía aérea inferior está irritado y colapsado, entonces se ve broncograma aéreo, pero sí se logran ver parchecitos. ¿Cuál es el tratamiento de un síndrome de aspiración por meconio? Como va a tener retención de dióxido de carbono, nosotros tenemos que asegurar una mayor frecuencia de presiones inspiratorias, volúmenes corrientes elevados, tiempo inspiratorio de 0.4 a 0.5 segundos, ciclados, que es la frecuencia respiratoria de 20 a 25 respiraciones por minuto. Podemos considerar incluso oxigenación de la membrana extracorpórea si es que se deteriora muy rápido. Si tenemos un niño deprimido, podemos intubarlo y hacer la aspiración del meconio. Si tenemos un recién nacido vigoroso, podemos tener una actitud expectante. Sin embargo, esto no dentro de la reanimación neonatal, sino ya posteriormente. Si el meconio es espeso y están muy ponchados, podemos considerarlo. Pero si está, o sea, siempre antes haciendo los pasos iniciales, todo lo que dice nuestro algoritmo. Si el meconio es espeso y está vigoroso y todo está bien, no va a necesitar aspiración, ¿ok? Necesitamos, igual que con los de taquipnea, hacer una manipulación mínima, porque si hay meconio en vía aérea superior y nosotros lo manipulamos, el bebé va a jadear y entonces va a jalar ese meconio y puede irse a vía aérea inferior. Asegurar oxigenación, vía aérea, para clínicos, monitorizar la función renal y evitar fisioterapia torácica. ¿Cómo vamos a saber si el bebé está deprimido? Si tiene hipotonía, bradicardia, acidosis fetal o apnea. Y el tratamiento, pues la aspiración debe durar menos de 60 segundos, la presión de succión 80 milímetros de mercurio, que es lo que recomienda el Reneo, máximo 100, no lavado bronquial, mantener las presiones de oxígeno entre 80 y 90, altas para disminuir la hipertensión pulmonar, así como profilaxis de infecciones.
y pues el pronóstico va a depender del desencadenante. Dentro de las complicaciones, pues todas las que también vimos en síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, y el 5% de los sobrevivientes va a requerir oxígeno suplementario al mes y puede aumentar la incidencia de neumonía. ¿Por qué? Pues porque es irritante, básicamente quemó la vía aérea inferior. Se puede prevenir con un control prenatal óptimo, pruebas para diagnosticar sufrimiento fetal, por eso es que les hacen luego las pruebas sin estrés, y asegurar una oxigenación óptima en la mamá. Ahora, de displasia broncopulmonar tienen que saber algunas cosas, que todo eso puede desencadenar displasia broncopulmonar. ¿Por qué? Porque en un pulmón inmaduro o un pulmón afectado puede que requiramos más de 21% de oxígeno durante 28 días o más. Y eso ya nos va a generar un daño que entra dentro de la categoría de enfermedad pulmonar crónica de la infancia. ¿Cuáles son estas? Todas estas que están aquí. Y como pueden ver, la displasia broncopulmonar es una de ellas. Aquí también entran los síndromes de dificultad respiratoria y algunos otros padecimientos que son factores de riesgo, como que todos se retroalimentan. La hipertensión pulmonar, prematurez, así como algunas secuelas de infección, etc. Fue descrita en 1967. ¿Por qué? Porque antes, en la época de este señor Northway, Northway se había dado cuenta de que, pues, realmente lo único que le podías hacer a los bebés era oxigenarlos para sacarlos de un estado de síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Pues no teníamos esteroides antenatales, no teníamos surfactante exógeno, entonces solo podíamos sacarlos adelante con altas concentraciones de oxígeno y presiones elevadas en los respiradores. Teníamos ausencia de alternativas de tratamiento, ahorita ya hay esteroides, surfactante, concentraciones de oxígeno baja y ventilación invasiva, pero poco agresiva. Entonces, estas altas concentraciones de oxígeno lo que creaban es que después estos bebés cuando crecían tenían más afecciones de índole respiratorio. De acuerdo al INPER, tenemos una incidencia mayor en niños menores a 1 kilogramo. Y en comparación fue como la mitad en niños menores a 1500. Sin embargo, pues en Estados Unidos y en México va a variar un poquito la incidencia. Vamos a tener que también el 95% de los casos van a ser prematuros. ¿Por qué? Porque pues, son más propensos a todo esto, porque si es prematuro, pues no tiene una buena calidad de surfactante, etcétera. Por lo tanto, tienes que asegurar más semanas un aporte de oxígeno. ¿Ok? Un peso al nacer bajo, pues igual por la calidad, la inmadurez de los sistemas. Son todos estos factores de riesgo. Podemos ver que se parecen mucho entre todas las patologías de dificultad respiratoria precisamente por esto, porque todos desencadenan enfermedades pulmonares crónicas de la infancia. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Tenemos un desarrollo pulmonar intrauterino donde tuvimos citoquinas, estrés y exposición a corticoides prenatales. De ahí inició la ventilación, dio su primera inspiración el bebé. Y tiene un desarrollo pulmonar postnatal. ¿Por qué? Porque la etapa alveolar vemos que no se acaba hasta los 2 años de edad. Esto va a depender de si tiene un alto índice de citoquinas, ya sea por requerimientos de oxígeno o infecciones concomitantes, si hay uso de glucocorticoides para ayudarlo con alguna comorbilidad o si tiene nutrición adecuada. Sin embargo, si todos estos factores son adversos, vamos a inhibir el crecimiento alveolar y vascular, es decir, esta etapa que tuvo que durar 2 años y que tuvo que estar totalmente respetada y sin algún agente exógeno que la fuera a interrumpir, pues se ve mermada, ¿no? Ya sea por barotrauma, volutrauma, hiperoxia, que es la toxicidad por oxígeno, que es una de las causas número 1, infecciones, inflamaciones o edema. Que lo que van a hacer es que el barotrauma o volutrauma va a evitar que pues, los pulmones se insuflen. El oxígeno va a crear un sistema de defensa antioxidante deficiente. La infección lo que va a hacer es un incremento de citoquinas
que lo que va a hacer es que los mecanismos de aclaramiento, es decir, de defensa primaria del organismo, estén alterados, así como un sistema de defensa antiproteolítico y antielasteolítico se vea súper alterado, y que el edema incremente en la membrana alveolo-capilar, no haya una adecuada, digamos, un adecuado intercambio de oxígeno en los capilares del alveolo. Y en la vía aérea lo que va a pasar es que al haber células inflamatorias durante este proceso, se va a engrosar la mucosa, se va a edematizar, la necrosis se puede extender incluso a la submucosa, va a haber un incremento en las células caliciales, lo cual va a generar un incremento de mucina, así como también se puede dañar los tejidos de agranulación. Vamos a tener bronquiolos terminales y conductos alveolares con obstrucción por detritos celulares, células inflamatorias y exudado de proteínas. Acá es donde podemos ver que todos los mecanismos para que nosotros sacáramos todo lo que no necesita nuestra vía aérea se ven comprometidos. Por lo tanto, para que lo saquen, ¿qué necesitamos? Pues fuerza, ¿no? Entonces va a incrementar el músculo liso, lo cual paradójicamente va a obstruir más y va a haber una activación de fibroblastos por el incremento de citoquinas, lo cual va a causar fibrosis y va a obliterar más la luz. Entonces, si nosotros tenemos un edema persistente, van a aparecer áreas de atelectasia, va a haber inflamación, eso va a activar los fibroblastos y va a destruir los alveolos, van a generar hipertrofia muscular, que es lo que va a tratar de hacer nuestro organismo para compensar este intercambio gaseoso, y se va a extender la fibrosis, estenosando la vía, ¿sale? Los órganos más afectados por esto van a ser los pulmones y el corazón. ¿Por qué? Porque van a aumentar las resistencias, va a disminuir la conductancia, va a disminuir el compliance de nuestros pulmones y va a aumentar el volumen corriente. Si la enfermedad progresa, lo que va a causar es una alteración en la ventilación-perfusión, un desequilibrio permanente con espacios alveolares muertos, y esto va a causar estragos en el resto de su, por lo menos en el resto de su infancia, ¿sale? Porque esta remodelación puede ser incluso permanente, con un desarrollo anormal de la vasculatura pulmonar, una hipertrofia permanente de las células de músculo liso y pues un cierre de la luz, lo cual puede generar hipertensión pulmonar persistente, un corte pulmonar e incluso considerar la muerte del individuo, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer en estos pacientes? Si ya vimos que son pacientes que tuvimos con mucho tiempo de ventilación y tenemos que iniciarles ventilación mecánica regularmente, eso se tiene que hacer porque pues estos pacientes ya pasaron demasiado tiempo con ventilación mecánica en la mayoría de las veces. Tenemos que manejar volúmenes corrientes bajos para que esto no genere una hiperoxemia sostenida, y frecuencias elevadas, es decir, más ciclados, ¿ok? Para conseguir volúmenes con menor presión pico. En la sala de partos, cuando nosotros vayamos a recibir a un bebé, ofrecer la estabilización más fisiológica posible, evitar intubaciones innecesarias, uso alto de oxigenoterapia o no controlado. Tenemos, en caso de que necesitemos ocupar CPAP nasal, utilizarla como alternativa a la ventilación invasiva para aumentar la capacidad pulmonar residual. En el caso de que nosotros tengamos que utilizar esteroides, predominantemente tratemos de administrarlos prenatal. En los postnatales se dice que se puede administrar en las primeras 72 horas, sin embargo no se recomienda. Algunos beneficios que pueden tener es menos riesgos de perforación intestinal, hipertensión, etcétera, pero no se recomienda tanto. Y el surfactante exógeno, lo que les mencionaba, disminuye las tasas
de progresión a esta patología que ya es crónica. Y se va a preferir sobre todo los de origen natural a los sintéticos. Esta cardiopatía, un ductus arterioso persistente, es una de las patologías más frecuentes en los pretérminos de extremadamente bajo peso al nacer. Y lo que va a hacer es que va a aumentar en un 72% el riesgo de displasia broncopulmonar. Por eso, si nosotros detectamos una alteración en las pulsioximetrías, sospechamos en un ducto arterioso persistente, podemos iniciar tempranamente indometacina, ibuprofeno, para que ese ducto se cierre y no genere estragos en toda la musculatura lisa, en toda la vasculatura, en las presiones pulmonares. Y pues tratar de que esto repercuta menos en el pronóstico tardío. Ahora, ¿cómo vamos a definirla de acuerdo a su gravedad? Primero, ¿cuándo se presenta? Si es menor a 34, mayor a 32 y mayor a 32 semanas. Si ya tiene 36 semanas o si ya se va a egresar y tuvo exposición a oxígeno mayor al 21% por más de 28 días. Si tiene más de 28 días, pero menos de 56 días de edad, o ya se va de alta y tuvo igual esa condición, más oxígeno por más de 28 días. Si es leve, todavía puede respirar al aire ambiente. Si es moderada, necesita oxígeno menos de 30%. Si es grave, necesita oxígeno más de 30%, incluso CPAP, al irse de alto, de traslado, lo que sea. Se puede incluso encontrar cor pulmonar secundario con edema pulmonar, coagulación intravascular diseminada. Dentro de los hallazgos abdominales podemos ver distensión abdominal, disminución en la peristalsis secundaria hilo por hipoxia y hepatomegalia por insuficiencia cardíaca derecha. Podemos ver dificultades en la nutrición, pobre ganancia de peso en un paciente, detención del crecimiento y desnutrición crónica. Y el puntaje que utilizamos es de acuerdo a la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno, las presiones de CO2 y la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a reflejar qué es lo que está pasando con nuestro sistema ventilatorio. En el caso de la falla de Medro, todos sabemos que cada proceso de nuestro cuerpo requiere energía. El neonato gasta muchísima energía en el proceso ventilatorio, sobre todo en la transición fetal-neonatal. Entonces, el hecho de que esté incrementado su trabajo ventilatorio va a priorizar el cuerpo el consumo de energía en ese aspecto al aposicionamiento de materia. Por lo tanto, no va a tener un crecimiento adecuado, ya sea de peso o de talla. Y pues los estadios que tenemos son estos, dentro de los cuales vamos a tener ya una enfermedad prácticamente terminal o un estadio temprano. Podemos ver que hay algunos datos de necrosis, radiográficos parecidos a los de SDR, dentro de los cuales nosotros los que vamos a utilizar para, digamos, diferenciarlo de los otros datos es, ya pasó más de 28 días con oxígeno, es mayor a 36 semanas o, digamos, es menor a 28 semanas, pero cumple con criterios. Tuvo a lo mejor de diferencia, desmedro, dificultad a la ventilación por hipertrofia de músculo liso. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor no tenemos ningún otro factor de riesgo, dificultades a la extubación y broncoespasmos. Normalmente cuando ya se resolvieron todas las causas transitorias, nosotros tenemos una administración de oxígeno crónica y tenemos datos agregados como factores de riesgo que tuvo una dificultad previa, infecciones, etcétera, pero ya lo remitieron y aún así el bebé no oxigena bien por sí solo, pues tenemos que empezar a sospechar de displasia broncopulmonar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que descartar otras cosas. Acá vemos un patrón reticulonodular, bueno, granular, fino, pero que ya es
en un paciente crónico, a diferencia de la membrana hialina. Acá tenemos otro corte en una tomografía, donde podemos ver toda la red de alvéolos colapsados. Y pues para la severidad podemos darle un puntaje de acuerdo a las anomalidades cardiovasculares, si ya tenemos cardiomegalia, a la hiperextensión del tórax, que es de acuerdo a las costillas visibles, al enfisema y si ya vemos áreas fibróticas. El tratamiento con que se da, se puede dar prevención perinatal o se puede dar tratamiento en evolución de la enfermedad o ya establecida. Si la enfermedad ya está establecida, el tratamiento va a ser con esteroides inhalados para disminuir la inflamación, así como agonistas beta-adrenérgicos para la broncodilatación. Si se tiene que dar antes de que progrese más la enfermedad, podemos igual emplear diuréticos, algunos otros agentes inflamatorios agregados a corticosteroides, pero para prevención únicamente los esteroides prenatales están bien. En caso de que nosotros detectemos sobrecarga hídrica, podemos dar los diuréticos. Los broncodilatadores, les decía, lo que van a hacer es dilatar la vía aérea. Los esteroides lo que van a hacer es producir retardo del daño, pero solamente se da en ya enfermedades establecidas y que es riesgo-beneficio, porque lo que va a hacer también es retardar el desarrollo cerebral. Entonces, se puede dar una dosis baja por 7 días y ya. Y dentro del tratamiento de analgesia se puede dar morfina, fentanil, fenobarbital, benzodiazepinas. En estas dosis se dan los tratamientos. Normalmente en las displasias broncopulmonares se trata de detectar a tiempo, entonces podemos tener toda esta gama de medicamentos. Les recomiendo que se queden con estos de arriba. Y pues en caso de que requieran ventilación mecánica, estos son los parámetros con presiones mínimas, empleando a lo mejor óxido nítrico coadyuvante para una vasodilatación y disminuir los aportes de oxígeno. En los líquidos administrados intravenosos tenemos que administrar dosis, digamos, no tan altas para que no caigamos en edema. Asegurar una uresis de 1 mililitro kilo hora, concentraciones de sodio normales. Suministrar líquidos entre 130 a 150 mililitros kilo día. Y si podemos restringir los líquidos en las primeras semanas, vamos a disminuir la progresión a los 28 días. En el aporte calórico, tenemos que incrementar de nuestro gasto basal todavía un 40% más por el trabajo ventilatorio y de preferencia fórmulas de leche hipercalóricas. Podemos dar adicionalmente vitamina A, ya que reduce pérdida de cilios y aumento en el reclutamiento alveolar. Todas estas comorbilidades son los diagnósticos diferenciales y también son complicaciones de la misma displasia broncopulmonar. Y de acuerdo a su severidad, nosotros vamos a dar el manejo. Podemos ver también que en algunas otras escalas vemos la gasometría, los requerimientos de sonda nasogástrica, gastrostomía, en caso de que necesite algún aporte adicional nutricio, para que nosotros podamos ver la repercusión en cuanto a complicaciones. Podemos dar anticuerpos monoclonales como palivizumab contra virus sincitial respiratorio, ya que este virus es muy prevalente en los pacientes que tienen daño en surfactante o inactivación de surfactante. También podemos darnos cuenta de que este daño tuvo consecuencias a la larga, porque vamos a tener tosis y sibilancias en niños y adolescentes que antes tuvieron ventilación mecánica o etcétera. Y hasta 50% de los niños
que tuvieron displasia broncopulmonar van a estar hospitalizados en los primeros 2 años de vida por patología respiratoria. Lo que necesitamos nosotros es disminuir esas cifras y que nosotros tengamos una transición adecuada posterior a nuestra resolución del cuadro agudo para no caer en esto. Y por último, apnea. Este es el cese de la respiración durante 20 segundos o más, con una pausa más corta acompañada de bradicardia, cianosis o palidez. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tienen que tomar en cuenta que van a ser guardias. Si un bebé les cae en apnea, ustedes tienen que saber cómo iniciar cafeína. Cuando un bebé no respira por más de 20 segundos, ya no es normal. Si tiene una pausa menor a 20 segundos, pero el bebé se puso cianótico o la frecuencia le bajó a menos de 100, ya no es normal. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que ver que esto es un reflejo de su sistema nervioso. Todavía el centro respiratorio es inmaduro. Por lo tanto, esta es una patología mucho más frecuente en prematuros. Se va a presentar en el sueño activo. El bebé se puede encontrar incluso en buenas condiciones generales y aparece del segundo al tercer día de vida. Podemos tener una apnea central, que es un cese del esfuerzo respiratorio, obstructiva, que es a nivel de la faringe, o mixta, que es una combinación de ambas. La apnea primaria puede ser por los mecanismos inmaduros de la respiración, o la secundaria o sintomática es la que vemos posteriormente. En las causas de apnea sintomática, que es la apnea secundaria, tenemos asepsis, alguna infección, alguna alteración metabólica, depresiones farmacológicas por analgesias del parto, hipoxemia, reflujo, obstrucción de vía aérea, anemia, ductus persistente, malformación del sistema nervioso central. Podemos darnos cuenta de que muchas de las patologías que nosotros abordamos ahorita son criterios de riesgo o factores de riesgo para apneas. Todos los menores a 28 semanas se diagnostican con apnea. Ya en las 30 semanas de gestación va a ser el 85% que las presente. Si ya tenemos 34 semanas de gestación, solo el 20%. Y van a cesar en un 92% de los bebés de término. Es decir, ya se van a presentar muy poquito, muy rara vez en los bebés que ya sean de término. Ahora, ¿por qué se da? Por una disminución en la quimiosensibilidad central, por el cuerpo carotídeo, una depresión ventilatoria hipóxica, neurotransmisores inhibidores y retraso en el desarrollo del sistema nervioso central, que esta es la causa número 1. ¿El manejo cómo se va a dar? Con posición. Tenemos que vigilar al paciente cuando lo pongamos en prono para evitar que caiga en apnea y que no nos demos cuenta. Si está en posición supina, podemos incluso mantenerlo en vigilancia normal, no estricta. El control térmico tiene que ser adecuado, evitar sobrecalentamiento. No se recomienda que estimulemos sensorialmente. Si nosotros vamos a emplear cafeína o citrato de cafeína, tenemos que saber que es el fármaco de elección porque tiene un gran margen de seguridad. Su vida media es entre 40 y 230 horas y se prolonga en caso de que tenga colestasis lactante. La vida media de la teofilina se puede prolongar hasta 20 a 30 horas. En el caso de cafeína y aminofilina, que son los dos fármacos que se utilizan en la apnea del prematuro, se prefiere la cafeína. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba. Mayor margen de seguridad, mayor vida media en comparación con la aminofilina y que también tenemos mayor rentabilidad y beneficios en el desarrollo neurológico. ¿Qué va a hacer? Va a ser un antagonista de los receptores de adenosina. Esto va a estimular el tronco encefálico, va a aumentar las ventilaciones por minuto, el músculo esquelético lo va a aumentar de tono y por lo tanto, al tener mejor tono, va a disminuir la fatiga diafragmática y va a aumentar la tasa metabólica. Es decir, va a ser como
Como cuando cargas pesas en el gimnasio y te pones una faja como para que te ayude a cargar más, algo así. Y lo que va a indicarse, bueno, cuando vamos a indicar cafeína, es para prevenir la apnea del prematuro en menores de 28 semanas de gestación o en mayores de 28 semanas en el caso de que tengamos que extubar a un paciente para evitar la necesidad de reintubación. ¿Qué dosis vamos a dar? Dosis de carga entre 20 y 50 miligramos por kilogramo y la de mantenimiento entre 5 y 20 miligramos por kilogramo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que podemos básicamente indicarla incluso desde el R1. O sea, es un fármaco bastante seguro, pero tenemos que saber bien las indicaciones. Tenemos que tomar en cuenta que podemos darla en pacientes que también tengan antecedentes de hipotermia o de encefalopatía hipoxico-isquémica para asegurar un buen pronóstico, al menos en el centro respiratorio de nuestro paciente. Y en la polisomnografía, esta la podemos realizar ya una vez que nuestro paciente se haya egresado, en caso de que nosotros tengamos el recurso en el hospital, sobre todo si tenemos duda en si tienen o no apnea, de que no sepamos si el evento realmente duró más de 20 segundos o si hubo algún otro agregado como cambios en la frecuencia respiratoria o algo así. En el apoyo ventilatorio solo se va a utilizar oxígeno si tenemos menos de 95% en un paciente de término o menos de 90% en un paciente de pretérmino. La ventilación no invasiva solamente se va a implementar en caso de que no tenga dificultad respiratoria progresiva. Pero incluso si ya tienen hipoxemia y bradicardia, podemos considerar un uso de ventilación mecánica. Se puede realizar intubación orotraqueal, aplicar presión positiva y si aún así hay recurrencia de apneas, pues ya iniciarla, ¿no? En caso de que nosotros ya hayamos administrado cafeína o aminofilina y estuvimos observando a nuestro bebé, ¿cuándo lo podemos dar de alta si eso es lo único que lo retiene en el hospital? Estuvo en observación 5 a 7 días y no tuvo apneas. Y el periodo de estos 5 a 7 días tuvo ya suspensión de la cafeína. Solo incluyó eventos que ocurrían espontáneamente, que no se relacionaban con la alimentación. En el caso de que nosotros tengamos más de 3 días sin apnea en mayores de 30 semanas, más de 9 días en mayores a 27, 28 semanas y más de 13 días en menores de 26 semanas, podemos decir que van por buen camino y que incluso podríamos considerar suspenderles la cafeína, ¿ok? En caso de que nosotros tengamos una ausencia de otros tipos de estrés, podemos considerar igual la suspensión de la cafeína. De preferencia, tomen esta regla. De 7 días que nuestro paciente con cafeína no presente apneas, podemos considerar suspensión y de ahí vigilancia por lo menos 72 horas de que ya no tuvo apneas o pues ya así como que si son más aventurados 24 horas y eso es lo único que lo retiene en el hospital. Ahora, la dosis de impregnación, como les mencionaba, puede ir hasta 20 miligramos por kilogramo. De mantenimiento puede ser tan bajita como 5 miligramos por kilogramo. De preferencia, pues intravenosa, si es que tiene la vía, si no, pues vía oral. Se monitoriza si tiene causa subyacente esta apnea, si es una apnea secundaria, ya vimos todas las causas, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, etcétera. Modificar esa causa. Si no tiene una causa subyacente, reimpregnar con cafeína si es que sigue con episodios de apnea. La dosis de reimpregnación es igual, 20 miligramos por kilogramo, la de mantenimiento 5 miligramos por kilogramo. Si tiene remisión de esta apnea, ¿cuándo suspenderla? Si ya no tiene soporte ventilatorio, si es de término, si tiene menos de 28 semanas, pero ya tiene más de 14 días sin apnea, si tiene más de 30 semanas, pero ya tiene 7 días sin apnea,
si ya se retiró cafeína y al menos 7 días sin ella, y se puede egresar con 7 días libres de apnea. Lo más temprano que ustedes pueden decir que el paciente respondió bien al retiro de la cafeína son 24 horas, para que nosotros podamos afirmarlo como tal y ponerlo así como de que el retiro de cafeína fue exitoso, son 72 horas. Y para que nosotros podamos egresar al paciente son 5 a 7 días aproximadamente. Si la apnea persiste, nosotros tenemos que considerar que nuestro centro regulador no está funcionando adecuadamente, entonces va a requerir ayuda, ya sea con CPAP o posición prona. Si a pesar de esto persiste, podemos dar incluso otra dosis de cafeína, y si aún así persiste, pues ya considerar ventilación invasiva e intubación. Bueno, chicos, eso sería todo. Fue un tema bastante largo, pero considero que se abarcaron todos los puntos que se tenían que tocar. Eh, Híjole, espero que les haya ayudado y que pues esto les sirva para sus rotaciones de la residencia y que tengan muchísimo éxito. Si tienen alguna duda, pues no olviden que pueden ponerla aquí o pueden hacérmela llegar por vía DM.